¿Está bien ahí o mucho? No se ve nada. Adelante. Muy bien. Llegaron las autoridades. Por supuesto. Pásame la chaqueta. Usted que mide 2 metros y medio, Pero el Andrés es manto, po. Andrés, usted es manto. Que se enderece el metro 80 y tanto que tiene. El metro, 2 metros 50. ¿Es que sus compañeros quieren el telón? El telón, el telón. No se cruce por la cámara. Sonríe, Andrés. Muchas gracias. Dígale hola a la cámara, no le dijo nada. ¿Vas a empezar? Estaba hablando de las pruebas, parece. Vamos a ver entonces ahora placenta. La placenta, como sabemos, es un órgano transitorio. Hay que depender del peso y el tiempo que se mantenga esa placenta. Para que se desarrolle esa placenta se necesita mucha hormona, una hormona que favorece la gestación, que es la progesterona, formado por tejido materno, que es la adhesiva basal. Eso lo vamos a ver después con un esquema, un dibujo, formado por tejido de origen primero embrionario. La parte embrionaria va a aportar con lo que se llama el corium frondoso. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver para aclarar esos puntos con un dibujo. ¿Ya? Órgano en el que la mitad del material genético es de origen paterno. Entonces, como este material que tiene otras proteínas no es inutilizado por el sistema inmune, el feto, un injerto aceptado por la madre. ¿Ya? El tejido desarrolla un aumento de prostaglandina que inhibe la reacción inmunológica materna. ¿Ya? Y después del parto se produce el alumbramiento, que es la expulsión de esta placenta. Dar a luz, entonces sería el alumbramiento, sería la expulsión de la placenta. La placenta es el órgano que a través del cordón umbilical entonces comunican al feto con la madre. Por lo tanto, esta placenta hace de hígado, hace de pulmón, tiene varias funciones. ¿Ya? Es una glándula endocrina que produce una gran cantidad de progesterona. La progesterona es una hormona anabolizante, un anabólico que hace que también este feto comience a crecer rápidamente. Y es un regulador inmunológico porque impide que la sangre materna, las células, los anticuerpos, entren a la circulación fetal. ¿Ya? Por lo tanto, también tiene esas funciones: pulmón, riñón, glándula endocrina, regulador inmunológico. Pero la sangre del feto es otro tipo de sangre. ¿Ya? Presenta una hemoglobina que se llama hemoglobina F, hemoglobina fetal, independiente de la especie, pero que va a poder capturar rápidamente el oxígeno de la sangre materna y poder secuestrarlo. O sea, le roba el oxígeno a la sangre materna. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo cómo se va desarrollando esta placenta. Vamos a tener al finalizar el curso todo lo que corresponde a la embriología de diferentes mamíferos, aves, reptiles, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, que el embrión se desarrolla sobre el saco vitelino que es lo que está de color amarillo. Y este saco vitelino corresponde en las aves, ¿ya? a la yema. ¿Ya? Este saco vitelino en los mamíferos tiene una importancia crucial. Antes no se sabía, pero el saco vitelino lo que hace es producir las células germinales primordiales, que son aquellas células que favorecen la perpetuación de la especie. ¿Ya? Ahí se producen, en las paredes de este saco vitelino. ¿Ya? ¿Qué es esto? Y también se produce la primera sangre en el individuo, en este órgano. El primer órgano hematopoyético, entonces, es el saco vitelino. Vamos a tener esta zona que está envuelta por esta línea azul o celeste, que va a corresponder al saco amniótico, al amnios, ¿ya? Que se va a llenar de líquido amniótico y que va a envolver al embrión que se está desarrollando en este punto. ¿Ya? Entonces, el embrión es esto. Esto es el embrión. Esto es el alantoides, que va a dar origen al cordón umbilical. Ahí está nuevamente, esto, el alantoides. ¿Ya? Pero el embrión es solamente esto, y esto que está acá arriba va a ser el amnios, y bajo el embrión va a estar el saco vitelino.
En un comienzo vamos a tener un embrión que solamente tiene 2 capas. Y ese embrión, como tiene 2 capas, lo vamos a llamar embrión bilaminar. ¿Ya? Vamos a ver las distintas estructuras que se están conformando cuando comencemos las clases de embriología. Hoy día solamente vamos a ver placenta. ¿Ya? Vamos a obviar algunas cosas porque las vamos a ver con mucho detalle cuando comience la primera clase de desarrollo embrionario. ¿Ya? Pero el alantoides, esta nave reptil, órgano respiratorio, depósito de desecho, tiene muchas funciones en las aves, en los reptiles. Pero en humano aporta las 2 arterias y una vena umbilical, por lo tanto, en humano, ¿qué va a estar conformando el alantoide? Principalmente, y la mayoría de los mamíferos, va a estar conformando lo que corresponde al cordón umbilical. ¿Ya? 2 arterias, ¿ya? Una vena. Entonces el alantoide tiene esa importancia, esta estructura que está acá. Esta es la porción cefálica del embrión, la porción caudal. ¿Ya? Cefálico-caudal. Y el saco vitelino queda incluido en el cordón umbilical y ahí, como les contaba recién, va a estar formando las primeras islas de tejido hematopoyético. Estos glóbulos rojos en los mamíferos van a perder su núcleo cuando maduran, pero en las aves y los reptiles los glóbulos rojos van a seguir conservando el núcleo. ¿Ya? Nuevamente, ahí estamos viendo entonces este feto, donde está ya inmerso en esta cavidad amniótica. Todo esto corresponde a la cavidad amniótica. ¿Formado por qué? Por esta línea celeste, que es el amnio. ¿Dónde lo habíamos visto anteriormente? Es eso, ¿se fijan? Eso es el amnio, todo lo que va en celeste. Finalmente este amnio envuelve a todo el embrión y posteriormente al feto. Y aquí lo estamos viendo, ¿se fijan? Entonces, esta zona de acá va a estar conformando lo que constituye la placenta. ¿Ya? Va a estar la cavidad amniótica, el cordón umbilical. Cordón umbilical que primitivamente y originariamente deriva del amnios, con 2 arterias, una vena. Saco vitelino, esto lo llamamos saco vitelino más bien residual, ¿ya? Y un celoma, un espacio, ¿ya? Un celoma extraembrionario, está fuera de lo que constituye el embrión propiamente tal. Y una membrana amniocoriónica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora con detalle para estudiar un poquito más de la placenta. ¿Qué pasa en humanos, por ejemplo? A los 8 meses el volumen normal del líquido amniótico apenas 800 ml. Va aumentando esto rápidamente. Fíjense que hasta el 8º mes de desarrollo embriofetal, 800 ml. Cercano al nacimiento, 1/3 de él se recambia cada hora. ¿Y cómo se recambia eso? Porque el feto deglute lo que está en el líquido. El líquido amniótico es deglutido por el feto, ¿ya? De tal manera que su sistema renal también comienza a funcionar, su sistema digestivo comienza a funcionar, de tal manera que comienza a madurar gracias a los factores de crecimiento que están aquí en el líquido amniótico. Aquí hay proteínas, hay hormonas, ¿ya? Principalmente este líquido amniótico, como dice ahí, es agua, pero también hay proteínas, hay hormonas, que tienen una importante función en el desarrollo madurativo de ¿qué? El sistema digestivo, sistema también respiratorio. ¿Ya? Hay algunas condiciones, por ejemplo, cuando hay poco líquido amniótico, a esa condición patológica, que se ve mediante un ecógrafo, se le llama oligoamnios. Oligo significa poco, independiente de lo que venga después. Poco líquido amniótico. ¿Y en qué patología ustedes podrían estar pensando si decimos que este individuo tiene o está inmerso en un oligoamnios? ¿Qué podrá tener? ¿Qué le pasó? Se rompió la... Se podría haber roto ya la membrana amniótica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Por qué se produce poco oligoamnios? Ahora, fíjense lo siguiente, no solamente la placenta está produciendo líquido amniótico, ¿ya? Sino que también el sistema renal del feto produce líquido amniótico. Por lo tanto, el líquido amniótico también es orina del propio feto. Por lo tanto, si hay una cantidad disminuida de líquido amniótico es porque probablemente el sistema renal, el riñón, está funcionando deficientemente, o podría ser que el feto no desarrolló los riñones, por lo tanto la expectativa de vida de un feto que nace así es de un par de días solamente. Y por el otro lado podemos encontrar un polihidramnios, o sea, una mayor cantidad de líquido amniótico.
¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Que aumenta el líquido amniótico en el amnios cuando el feto no lo deglute. Por lo que dice acá. Feto anencefálico, que no tiene desarrollo, ¿cierto?, de toda la parte anterior del tubo neural, que es el encéfalo, o con una atresia esofágica o duodenal. ¿Qué es la atresia? Una estrechez o a veces una ausencia de estos conductos. Por lo tanto, el feto, al no poder ingerir esto, tampoco lo va a poder orinar, pero cuando ingiere líquido amniótico, este líquido amniótico también se puede perder hacia la madre a través del alantoide, del cordón umbilical. Y eso no estaría ocurriendo. Por lo tanto, al no deglutir, nos baja el volumen del líquido amniótico y este líquido amniótico, por lo tanto, aumenta. Eso es polihidramnios. Y acá ya está, fíjense cómo se ha constituido una placenta con el cordón umbilical, que ya saben de qué deriva, de un vestigio embrionario, que es el, ¿cuál es? ¿Qué origina el cordón umbilical? El alantoide. Y aquí se está constituyendo entonces lo que correspondería a la placenta. Fíjense que esos vasos que están aquí, que estoy marcando con esta flecha, esta punta de flecha, en el interior tiene sangre ¿de qué tipo? ¿Fetal o materna? Esos vasos que están acá. ¿Materna? No. No. Fetal. La sangre materna es la que baña. La select. No, está roja, pero esa sangre que está aquí es la que estaría bañando a los vasos sanguíneos fetales. Porque estos vasos sanguíneos son dos venas, una arteria, ¿ya? O dos arterias, una vena, dependiendo de la especie. Pero todos estos vasos sanguíneos son fetales. Son fetales. Por lo tanto, la sangre materna envuelve, baña, ¿ya?, en una estructura que se llama, cada una de estas unidades conformada por los vasos sanguíneos fetales, más esta cámara que está acá con sangre, acá hay otra cámara, eso se llama la cámara hemática. ¿Ya? La cámara hemática entonces baña con sangre materna a estos vasos fetales. Por lo tanto, estos vasos fetales capturan el oxígeno y los nutrientes a partir de esa sangre materna. ¿Ya? Acá la membrana del amnios y del corion, por lo tanto membrana amniocoriónica, que sería una parte que previamente había sido el endometrio del útero. ¿Ya? El diámetro en humano aproximadamente 18 centímetros, pesa medio kilo. ¿Ya? Lo importante acá, que se repite en la mayoría de la especie, son una estructura que se llaman los cotiledones, que están al otro lado de esta placenta, pero los cotiledones, dependiendo de la especie, varían entre 12 cotiledones a 25 cotiledones. ¿Y qué son los cotiledones? ¿Qué son estos cotiledones? Fíjense acá que esta placenta, a medida que va madurando, finalmente, después de 15-30 minutos después del parto, esa placenta se desprende, ¿cierto? Y a eso lo llamamos el alumbramiento. Pero esa placenta tiene unos montículos, ¿ya? Unos montículos que se llaman cotiledones. ¿Qué hay abajo de estos cotiledones? Sangre materna, y ahí estarían los vasos sanguíneos fetales, ¿ya? Y estos cotiledones se tienen que contar, se tiene que estudiar la placenta, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque es importante que se estudie la placenta una vez que se produce el alumbramiento. ¿Ya? El obstetra tiene que mirar eso. ¿Por qué? Porque podría ocurrir de que uno de estos cotiledones quede a nivel endometrial, quede en el útero. Y eso es un riesgo de infección inminente. ¿Ya? De tal manera que si queda un resto de cotiledón, resto placentario en útero, ahí hay que hacer un procedimiento, un raspado uterino, un legrado, que también se le llama así, para extraer estos cotiledones y disminuir el riesgo, obviamente, de una infección bacteriana. Se trata con dosis alta de antibióticos venosos. ¿Ya? Nuevamente, tenemos la placenta, ¿ya?, la cámara materna, o la cara materna, porque está al lado contrario del lado fetal. Entonces tenemos una cara materna, esa, ¿ya?, lo más lejano al feto,
y una cara fetal, ¿ya? Que da precisamente hacia el cordón umbilical. Tenemos el amnios y el corio liso, que en conjunto forman la membrana amniocoriónica, como si fuera algo sensicial, unido, fusionado, la membrana amniocoriónica. ¿Dónde habíamos visto esa membrana amniocoriónica? Por acá, ahí está, membrana amniocoriónica. Ya. Miren cómo se está formando este embrión. Un embrión está formado por dos capas. A esto lo llamamos un embrión bilaminar. Bilaminar, dos capas. Y esto que está en celeste o azul, como está arriba en el embrión bilaminar, lo llamamos, ¿cómo lo llamaremos si está arriba? Epiblasto. Epi significa sobre. Y esto que está abajo, ¿cómo lo llamaremos? Endo significa interno. Se le dice más bien esto es hipoblasto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está formado un embrión? Epiblasto, hipoblasto. Eso es un embrión bilaminar. ¿Ya? Eso es un embrión bilaminar. Fíjense que, para que ustedes se imaginen cómo está, en qué contexto está todo esto, lo que es la formación del corion y el embrión propiamente tal, todo este espacio que está aquí hacia abajo es el lumen uterino, el espacio uterino. ¿Ya? Todo esto es el endometrio propiamente tal. Entonces viene el embrión, viene del oviducto, ya cae al fondo del útero y se implanta acá, en estas células epiteliales que son endometriales, y comienza a invadir el endometrio hasta que queda inmerso en el tejido endometrial de este útero. ¿Ya? ¿Quién propicia esa invasión? ¿Ya? Porque este embrión entra, invade, rompe tejido endometrial. Eso lo propicia una célula que están aquí afuera, está todo esto que vemos ahí, célula que se llama del syncytio trophoblasto. Célula del syncytio trophoblasto. Y por dentro vemos otra célula, ¿ya? Que su límite está muy marcado, muy delimitado. Esta célula se diferencia de esa célula. Estas células se llaman del citotrofoblasto. Citotrofoblasto, más interno, y estas células cuyos límites no puedo precisar se llaman células del syncytio trophoblasto. Y estas células del syncytio trophoblasto tienen gran capacidad de invasividad, de invadir todo esto, porque produce colagenasa. ¿Y qué hace la colagenasa? Rompe colágeno. Por lo tanto, hay un poder de invasión bastante elevado gracias a esta célula del syncytio trophoblasto. Pero también produce gonadotrofina coriónica, esta célula del syncytio. Dependiendo de la especie, el humano, gonadotrofina coriónica humana, y esto se empieza a fusionar, fíjense, al día 12. ¿Qué pasa? Estas células del syncytio trophoblasto, que tienen capacidad de invadir tejido, empieza a romper los vasos sanguíneos también, de la madre. ¿Ya? De tal manera que la gonadotrofina coriónica entra a la sangre y la podemos detectar en sangre. De esa manera se hace el diagnóstico en embarazo. Y si aumentan estos niveles, también lo podemos detectar en orina. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a las células del syncytio trophoblasto. ¿Ya? Ahora, este embrión se comenzó a alimentarse de este tejido materno y de la sangre materna, se comienza a alimentar. Y ese alimento se le llama hematotrofo, ¿ya? Porque comienza a alimentarse de la sangre materna, el hematotrofo. ¿Ya? ¿Qué hay acá? Todo esto va a corresponder al saco vitelino, todo esto. Por lo tanto, el techo del saco vitelino, ¿a qué corresponde? Si yo le pregunto en la prueba, le coloco un montón de alternativas. Coloco el techo del saco vitelino corresponde al hipoblasto. O podría hacer otra preguntar, ¿el piso del amnios corresponde a qué? Al epiblasto. Entonces tenemos epiblasto como piso del amnios y tenemos hipoblasto como techo del saco vitelino. Ahora, la cantidad de células que van a constituir al individuo propiamente tal son muy pocas.
¿ya? El epiblasto aproximadamente son, dependiendo de la especie, pero no varían más de entre 8 y 14 células, son muy poquitas. Y todo el individuo va a surgir de esta capa, que es el epiblasto. ¿Ya? Del epiblasto sale todo el sujeto. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, como hoy día nos interesa solamente estudiar la placenta, no tanto otros detalles embrionarios, que los vamos a ver más adelante, pero acá tenemos las células más internas que se diferencian una con respecto a la otra, que se llaman células del... ¿Cómo se llaman estas células? Citotrofoblasto. ¿Ya? Citotrofoblasto. Cito de célula. Trofo de alimentarse, ¿ya? Que alimentan entonces a este embrión. Citotrofoblasto. Y las de afuera se llaman células del sincicio trofoblasto. Todo esto. Y recuerden que las células del sincicio trofoblasto son las que tienen poder de invadir cualquier tejido. Y también incorpora en su estructura los vasos sanguíneos que son de la madre. ¿Ya? Y ahí tenemos el embrión bilaminar. Esto, saco vitelino, ahí sería la cavidad amniótica que va a constituir el saco amniótico. Pero este saco vitelino, en un momento previo, el día 11-12, envía una proyección que va a formar este quiste exocelómico. Pero cuando eso ocurre, cuando aparece este quiste exocelómico que es un derivado del saco vitelino, este saco vitelino cambia de nombre. Y ahora lo llamamos saco vitelino secundario. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se desprende esta estructura que la llamamos el quiste exocelómico. ¿Ya? Miren, todo esto que está acá son las vellosidades. Vellosidades coriales o coriónicas. Esta es una vellosidad muy primitiva. Otra. Cada una de estas es una vellosidad. ¿Ya? Y en esta vellosidad entonces se va a tener que producir el intercambio de oxígeno, nutrientes, gases, ¿ya? Agua, entre este embrión y la madre. ¿Ya? ¿Y cómo va ocurriendo esto? Gracias a estas vellosidades. Vellosidades que van a ir cambiando a medida que el individuo se va desarrollando, este feto. Fíjense que la vellosidad primaria, la A, tiene célula interna. ¿Qué células serán estas internas? Estas células que yo puedo dividir, separar, contar, que puedo ver claramente sus límites. Esas células son las que le nombré delante, que son las del citotrofoblasto. Se mantienen acá, cuando es secundario, siempre se van a mantener, ¿se fijan? Terciario. ¿Ya? Vellosidad primaria, secundaria, terciaria, siendo la terciaria la más madura. Pero miren acá, tenemos células del citotrofoblasto y por fuera también tenemos núcleos. Pero fíjense que los límites celulares no los veo, no se ven al microscopio, no los puedo distinguir. Como no los puedo distinguir, lo llamamos a esta entidad células sinciciales. Por eso el nombre de sincicio, como está ahí arriba, sincicio trofoblasto, porque es como si fuera una masa común con núcleos. ¿Ya? Pero acá el intercambio gaseoso es muy deficiente, son las primeras vellosidades, ¿ya? Vellosidad primaria, que van ir madurando, las mismas vellosidades maduran, y fíjense acá que las células del sincicio están por fuera como siempre, la del cito se hace una sola capa, y comienzan a aparecer acá lo que se llama el mesoderma extraembrionario. Y esto constituye entonces una vellosidad secundaria, ¿ya? Que ocurre generalmente en el segundo tercio de una preñez, de un embarazo. Pero fíjense acá, una vellosidad terciaria ya es ultra eficiente. ¿Por qué? Porque por fuera de la vellosidad, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar sangre materna bañando estas vellosidades. ¿Y la sangre fetal dónde estará? En estos vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos que tienen sangre fetal. Por lo tanto, si la sangre materna está acá bañando a esta vellosidad terciaria, esta sangre que del feto va a estar capturando con facilidad, ¿ya? Va a estar capturando muy fácilmente nutrientes y oxígeno de la madre. Entonces, ¿las dos células son vellosidad? Todas son vellosidades, las tres.
¿ya? Pero lo que pasa es que hay distintos grados de maduración. Primario, secundario y aquí ya terciario aparecen vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Esta, la función es mínima. ¿Ya? En cambio esta sí tiene una alta función, ¿ya? Porque aquí está la sangre del feto y bañando esta vellosidad, porque a millones, va a estar la sangre materna. Y toda esa unidad de sangre materna bañando a la vellosidad coriónica se llama cámara hemática. La cámara hemática. Acá va a quedar un poquito más claro. Miren, tenemos vellosidad primaria. ¿Ya? ¿Cómo se origina esta vellosidad primaria? Tenemos células que aquí están de color verde, esto. Si ustedes notan la diferencia entre una célula y la otra, se llamarán células del citotrofoblasto. Ahí, estamos bien ahí, ¿cierto? Sí. No hay problema con eso. Pero fíjense acá, estas células que están aquí, como si fuera una masa, esto violeta, se llama del sincicio trofoblasto. ¿Ya? Aquí hay vasos sanguíneos maternos, estos vasos sanguíneos maternos. ¿Y los vasos sanguíneos del feto dónde están? Fíjense que aquí no hay en el secundario. Pero miren acá, en la vellosidad terciaria, aparecen vasos sanguíneos fetales acá. Por lo tanto, la sangre que está por fuera, por esta laguna materna, puede pasar sus nutrientes y el oxígeno fácilmente hacia la sangre fetal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde aparecen estos capilares fetales? En la vellosidad terciaria. ¿Ya? Eso correspondería entonces al proceso madurativo de las vellosidades. ¿Dónde se produce la función propiamente tal entonces de estas vellosidades? Cuando ya es terciaria. Porque ahí aparecen capilares. ¿Ya? Vamos a ir repitiendo lo mismo. Miren. Vena, estas dos arterias, ¿ya? Por el mesoderma extraembrionario circulan los vasos umbilicales. ¿Ya? Vamos a ver que lo que está dentro de este vaso, de estos dos vasos, ¿ya? Arterial, venoso, el venoso es mucho mayor porque tiene un calibre, porque transporta mucho más sangre, pero aquí están los glóbulos rojos, la sangre fetal o materna adentro de esto. Fetal. Pero todo este complejo que es una vellosidad, ¿de qué tipo sería esta vellosidad? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Terciaria, porque son vasos sanguíneos, ¿cierto? Pero para que haya intercambio de gases y nutrientes de esta sangre, tendría que estar bañada ¿en qué? En sangre materna. Por lo tanto, todo ese complejo se llama cámara hemática. Cámara hemática. Nuevamente. Entonces, ahí tenemos las arterias umbilicales, son dos, vena umbilical, ¿ya? Entonces está llenando todos estos vasos sanguíneos, los capilares, ¿ya? Lo están llenando de sangre fetal. Pero miren acá, que pasa a chorro sangre por estos orificios, ¿ya? Materna. Entonces la sangre materna está por acá, todo esto, sangre materna. Ahí entra sangre acá, por esta placenta. Esto está pegado al endometrio, todo esto está pegado al útero, al endometrio, todo esto que está aquí abajo. Y arriba está el cordón umbilical que va hacia el feto. Por lo tanto, si esto está pegado al endometrio, sale a borbotones, a chorro, como se ve acá, la sangre materna. ¿Para bañar qué? Para bañar los vasos sanguíneos, ¿cierto? Fetales. Vasos sanguíneos que están ¿dónde? En la vellosidad. Primaria, secundaria, terciaria. Pero principalmente terciaria. ¿Ya? De esa manera entonces se estaría produciendo el reintercambio de nutrientes, oxígeno, agua y un montón de cosas. Nuevamente, por si no le ha quedado claro, ya. Fíjense, entonces todo esto es venas endometriales, se fijan, arteria endometrial. El útero tiene 3 capas, ¿cierto? La parte más, la que está más en contacto con el lumen, con el espacio, es el endometrio. La parte media se llama, esto es el endometrio. La parte que estaría más abajo sería muscular, miometrio. Y la parte que está por fuera del útero, ¿cómo se llama? Peri, porque está la periferia. Perimetrio, endometrio, miometrio, perimetrio. Pero fíjense, esto, el endometrio, ¿ya? Entonces estaría enviando sangre, miren, acá.
tira toda esta sangre por la arteria, por la vena, y la tira ¿a dónde? A esta cámara hemática. ¿Para qué? Para que bañe a las vellosidades de intercambio, principalmente vellosidades terciarias. Fíjense que algunas de estas vellosidades, cada una de estas es una vellosidad, ¿ya? Vellosidad como si fueran vellos, ¿ah? Pero fíjense que algunas vellosidades se anclan a nivel endometrial, por lo tanto vellosidad de anclaje, ¿ya? Entonces todo lo que viene, los nutrientes, oxígeno, alcohol, ¿ya? Todo está llegando acá a esta cámara, ahí está el nombre, cámara hemática. Durante mucho tiempo las mujeres pensaban de que, o se querían autoconvencer de que el alcohol, una copita de vino no le hacía nada al feto, ¿ya? Y algunos médicos también mal informados le recomendaban a la mujer una copita de vino para bajarlo a la ansiedad, porque el chamullo era que la ansiedad le hacía peor al feto. Pero ahora sabemos de que pequeñas dosis de alcohol pasan directamente a través de estas venas endometriales, arterias endometriales, y pasa rápidamente, sin ningún filtro, a la sangre fetal. Y si pasa a la sangre fetal, el sistema de redes neuronales, todavía no hemos tenido una clase de sistema nervioso. Todavía no. Hay una célula que se llaman astrocitos, astro porque parecen estrellas, astro. Esas células se interponen entre la sangre y la neurona. Pero en este caso, los astrocitos no funcionan en un feto, aún, porque no lo necesita. Por lo tanto, el alcohol pasa directamente, sin ningún filtro, a la neurona. Y ahí viene el síndrome alcohólico, ¿ya? Que generalmente tienen un párpado caído, los ojos un poco más separados. El labio generalmente en el humano, el labio superior, es muy en extremo fino. Ya son varias cosas fenotípicas que uno podría decir, tiene un síndrome alcohólico. Y de tal manera que también durante el periodo fetal, se empezaron a mirar el labio superior. Durante el periodo embriofetal, la cantidad de neuronas que se producen por minuto es extremadamente alta. Pero esta copita de alcohol interrumpe ese proceso por varias horas. De tal manera que, claro, pueden decir, yo me tomé una copita durante mi embarazo, no me pasó nada, porque mi hijo salió normalito, no reprueba nada. Pero a lo mejor si no hubiera tomado esa copita de vino, a lo mejor el hijo, en vez de tener notas 5 y andar ahí con los 5, hubiera andado en torno a los 6 o los 7. ¿Ya? Entonces, algo hay de efecto también del alcohol sobre el sistema nervioso. ¿Ya? Ahí está. Y el resto es lo mismo. Vellosidades troncales. Miren, vellosidad troncal va hacia el lado fetal, ¿ya? Hacia el lado, la membrana amniocoriónica, que lo estamos viendo acá, ¿recuerdan? La membrana amniocoriónica. ¿Ya? Y por el otro lado, la vellosidad de anclaje, que está a nivel endometrial. ¿Ya? Eso es como lo más importante de acá. Sí. Sigamos avanzando con esto. Miren acá, barrera placentaria, cambios estructurales que favorecen el intercambio. Tenemos vellosidades libres, ¿ya? Tenemos una vellosidad terciaria, recuerda la vellosidad terciaria que tienen capilares. Pero si esa vellosidad terciaria la estudiamos el primer trimestre del embarazo, y la misma vellosidad terciaria, ahora la comparamos, esta el primer tercio del embarazo, y después el último tercio del embarazo es esta, ¿qué diferencia notan entre la de la izquierda? Que ambas son vellosidades terciarias, pero esta de la primera parte del embarazo y la de la derecha de la última parte del embarazo. ¿Qué notan como distinto? ¿Hay alguna diferencia? Se acercaron a la parte sin sí. ¿Se acercaron? Sí, no sé cuánto. Se acercaron hacia la periferia, ¿cierto? Vean los capilares. Antes los capilares en el primer tercio del embarazo eran capilares más bien centrales. Pero fíjense ahora, son capilares más bien periféricos. Y aquí esto es una vellosidad. ¿Y qué está bañando esta vellosidad? Sangre materna. Por lo tanto, el intercambio, como dice allá arriba, el intercambio, aquí está todo esto lleno de sangre materna, el intercambio es mucho más fácil ahora, porque fíjense aquí hay un citoplasma en esta vellosidad terciaria. Este citoplasma, ¿a qué corresponde? ¿Qué células? Esa. Del sincicio trofoblasto.
pero fíjense que la célula del sincicio trofoblasto, que en el primer tercio del embarazo los núcleos estaban más o menos homogéneamente distribuidos, en el último tercio del embarazo, los núcleos de las células del sincicio trofoblasto se agrupan ahí, forman estos nudos, estos grupos sinciciales. Pero eso permite ¿qué? ¿Qué cosa permite? Que parte del citoplasma de la célula sincicial quede sin núcleo, por lo tanto muy delgada. Pero fíjense que este capilar también tiene una célula. ¿Cómo se llama el epitelio de los vasos sanguíneos? Esa es pregunta de Es prueba. endotelio. ¿Ah? Endotelio. Endotelio. El endotelio es extremadamente delgado, es un epitelio simple plano. Anótenlo, porque endotelio, eso se va a preguntar en todas las pruebas. Igual la mitad del curso lo tiene malo, aunque digo que lo voy a preguntar. ¿Ya? El endotelio. Endotelio. Es el epitelio simple plano de los vasos sanguíneos. Pero miren acá, entonces, todo este intercambio, la sangre que está acá llena de marihuana, de toxina, siniestra la sangre, está pasando todo para acá. Fácil, a este efecto. ¿Ya? Mucho me cuidé. Varía El embarazo. en el tipo de trimestre que esté la... Claro, en el primer tercio del trimestre, fíjese que las células del citotrofoblasto forman una pared. En cambio acá hay espacios que no tienen células de O sea ningún que tipo. menos la absorción de la Mucho menos. droga y todo eso. Mucho depende. menos, además que no lo necesita tanto, porque después a medida que el individuo crece, necesita nutrir y oxigenar más tejido. ¿Ya? Por lo tanto, el último trimestre del embarazo, fíjense que aquí hay restos citoplasmáticos solamente de células sinciciales, pero las células del citotrofoblasto forman la zona beta y en los núcleos del sincicio trofoblasto forma el nudo sincicial. Por lo tanto, aquí no hay intercambio. Aquí no hay mucho intercambio. Aquí tampoco, pero sí aquí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Profesor, Porque la pared es muy delgada. profesor, ¿esas son las que en la otra imagen decían de anclaje? ¿Que bajan más y siguen bajando o no? No. Esta vellosidad puede o no puede ser de anclaje. La de anclaje simplemente porque se ancla al endometrio. ¿Ya? Por ejemplo, No es la de que anclaje vimos que recién sigue podría ser bajando. esa, ¿Sí? pero si esta misma se ancla acá al endometrio, la llamamos vellosidad de anclaje. ¿Ya? Pero solamente por su ubicación. Pero en la misma vellosidad en el fondo terciario. ¿Ya? ¿Cómo envejece esta placenta? Los capilares se comienzan a ver más dilatados, desaparecen los pericitos en la zona alfa, engrosamiento en las membranas basales, ¿ya? Aumento de fibrinoide. Esto lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos la embriología propiamente tal del desarrollo, porque vamos a ver nosotros desde la fecundación hasta el parto. Vamos a ver un proceso completo de 3 clases con el desarrollo embriofetal. ¿Ya? ¿De animales o personas? De principalmente mamíferos, ¿ya? Y lo vamos a comparar con aves y reptiles. Miren acá. Acá tenemos cigotos, el huevito, pero está fecundado y va a tener lo que se llama las 2 blastómeras. Estas blastómeras, en cualquier especie, son totipotentes. ¿Qué querrá decir eso? Totipotente. Más que eso. Más milagroso que eso. Más milagroso que formar cualquier tejido. Formar a individuos completos. A todo el individuo. Por lo tanto, si nosotros tomamos este embrión de una vaca o lo que sea, le sacamos la zona pelúcida y lo separamos, vamos a tener 2 animales. A partir de un embrión. O sea, tomamos un ovocito, le colocamos un espermatozoide adentro al ovocito, lo violamos al ovocito, ¡pam! ¿Y qué va a pasar con este ovocito? Empieza a dividirse. Y cada una de estas células de esto vamos a tener con efectos especiales. Entonces vamos a tener blastómeras. Las blastómeras son totipotentes. O sea, pueden originar entonces a 2, a 3, cada uno va a dar origen a un embrión. Pero miren acá, se implantan, aquí tenemos ¿ya? Individuos que genéticamente son distintos porque cada uno fue fecundado, se fecundó un ovocito distinto, ¿ya? Lo mismo acá, pero esto podría ir más allá, podrían ocurrir algunos eventos interesantes. Miren acá. Aquí es el cigoto. ¿Qué es el cigoto?
el ovocito fecundado, el huevo fecundado, ¿ya? Se divide esto en dos blastómeras, pero fíjense que podría originar dos embriones, pero están compartiendo las células del trofoblasto. ¿Qué significa trofo? Trofo significa alimentarse, alimento. Sí. Las células del trofoblasto originan la placenta. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Que dos individuos podrían tener o compartir la misma placenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó acá? Un ovocito que se fecundó originó a dos embriones, se clonó, una clonación natural. Por lo tanto, estos son genéticamente idénticos, pero comparten la placenta. ¿Ya? Son genéticamente idénticos, por lo tanto, esos son los gemelos. ¿Ya? Los gemelos. Nuevamente acá, ¿fíjense? Aquí tenemos lo mismo, las dos blastómeras que se dividen, se separan, pero miren acá la separación fue completa en este caso. Fue total. Por lo tanto, cada uno podría tener su propia placenta. Y si la separación no es completa, podríamos compartir esa placenta. ¿Ya? Podríamos compartir, siendo genéticamente idénticos. ¿Ya? Y esto tiene un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, acá, este embrión, en vez de separarse completamente, quedó fusionado. ¿Y qué pasa si queda fusionado? Tenemos otra condición, los siameses. Los siameses. ¿Por qué? Porque el embrión no se separó. Si no se separa el embrión, vamos a tener los siameses. Acá está el primer caso documentado. Ellos vivieron, los gemelos siameses, en la isla de Siam, entre 1811 y 1874, estaban unidos por el esternón. Se casaron con dos hermanas inglesas y uno tuvo 5 hijos y el otro tuvo 6. ¿Ah? ¿Qué le parece? Son unos artistas. Literalmente artistas porque trabajaban en un sitio. Pero, ¿cómo lo hacían? Lo hacían en trío. Imaginación. Pero no había más. ¿Ah? Ahora varios hacen eso sin estar pegados, sin ser cerveza. Pero miren, la cirugía de ellos era una cirugía que hoy en día es bastante simple porque están pegados por el esternón nomás. O sea, cosa de no órganos. ¿Cortar? No órganos. ¿Ah? No órganos. No, solamente el hueso external. Acá. Entonces era muy fácil porque se corta piel, el hueso external, que está a 2 o 3 milímetros bajo la piel y se acabó. Pero en ese tiempo no estaba lo que es la radiografía, a la que se conoce hoy día. La radiografía del año 1879, entonces faltaba, cuando ellos murieron, recién salió Röntgen con su rayo X, que no tenía idea qué tipo de rayo era, le colocó X, estos son los rayos X. ¿Ya? Acá está. Y esos son casos ya más recientes. ¿Ah? Fíjense, esto es mucho más, a partir de un solo embrión, de lo que hemos estudiado, de lo poco que hemos estudiado en embriología, porque no hemos estudiado nada en embriología. Ahí no comienza el estudio de la embriología. Pero miren, podemos tener que el embrión solamente, la región, ¿se acuerdan del embrión bilaminar? 2 capas, epiblasto y hipoblasto. Hay una zona que va a dar origen a la parte cefálica y la otra a la parte caudal. Podría ser que la parte cefálica se divide, la parte que va a originar al cráneo, cabeza, como en este caso. Por lo tanto, tenemos este sujeto, 2 brazos, 2 piernas, comparten todos los órganos internos, pero nerviosamente, cerebralmente, motoramente, un individuo controla la parte izquierda y el otro individuo controla la parte derecha. Entonces, caminar y hacer cosas cotidianas significó un entrenamiento y una sincronización, pero, ok, eso con respecto a la placenta. Solamente para que lo anoten, lo tengan ahí archivado para cuando tengamos el práctico, pero la embriología todavía no empieza porque la vamos a dejar para el final. Preguntas antes de comenzar la siguiente clase. ¿Sabía que estaban unidos, tenían 2 corazones? Sí. ¿Cómo funciona el sistema de ellos ahí? Lo que pasa es que cada individuo circularmente tienen, no recuerdo si 3 pulmones, 2 hígados, pero el sistema circulatorio está completamente integrado por unas uniones que se llaman los
shunt, venosos y arteriales. Lo que afecta a un sujeto afecta al otro, químicamente, oxígeno y todo. Ahora, sería interesante ver, en este caso en particular, cómo la falla de un corazón o la potencia de un corazón afecta al otro. Se han hecho varios experimentos en los que se han unido